Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirino y como siempre un gusto y un compromiso acompañarlos cada día. Duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, siéndonos responsables. Con esta intervención, el presidente de los argentinos reconoció su derrota en las elecciones primarias del día de ayer, esas cuyo resultado no le fue favorable y causó el desplome financiero del país el día de hoy. El kirchnerismo superó en votos al presidente Mauricio Macri, que aspiraba a la reelección. El valor del dólar con respecto al peso argentino subió este lunes en un 30%, alcanzando niveles históricos, y las acciones argentinas cayeron todas en la bolsa. Macri quedó 15 puntos por debajo del peronista Alberto Fernández, que tiene como fórmula vicepresidencial a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Tras el cierre de las urnas, en la campaña de Mauricio Macri aseguraban estar contentos con los datos preliminares que arrojaban los sondeos a boca de urna, pero el escenario cambió en la noche del domingo con los primeros resultados oficiales. Duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables. Todos ahora somos más responsables, de que este país salga adelante. Macri, quien convocó de inmediato a una reunión de gabinete, insistió en que, a pesar de las dificultades económicas, Argentina necesita mantener el rumbo para evitar los errores del pasado. Que el nivel de dificultades que hemos tenido estos últimos años, dificultades enormes que tuvimos que enfrentar, ha llevado a que haya mucha angustia, mucha duda, pero insisto, estoy acá, como dije el primer día, para ayudarlos. Estoy acá porque amo este país, porque creo en cada uno de ustedes, creo en lo que podemos hacer. Y mientras Macri reconocía que había tenido una mala elección, en la otra orilla, Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Cristina Fernández, celebraba con sus seguidores. Gracias de corazón, porque estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia. Y estoy seguro que hoy los argentinos empezamos a construir otra historia. El dirigente peronista prometió construir una mejor Argentina. No venimos acá a restaurar un régimen, venimos acá para crear una nueva Argentina, que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro. Obtuvo el 47% de los votos en las elecciones primarias en Argentina, frente al 32% de Macri. Los resultados complican las aspiraciones del actual mandatario de mantenerse en la Casa Rosada y abren la puerta al regreso del kirchnerismo al poder, con la expresidenta Cristina Fernández como fórmula vicepresidencial de Alberto Fernández. Es una voz que debe ser escuchada por todos, por los que somos destinatarios de lo que podría denominarse un triunfo, pero también una voz que debe ser escuchada por el gobierno. Los candidatos definirán la carrera por la presidencia el 27 de octubre. Si ninguno logra entonces el 45% de los sufragios, se reencontrarían en un balotaje el 24 de noviembre. A esta hora nos acompaña Orlando D'Adamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, con quien hablábamos de estas elecciones hace unos días atrás. Orlando, bienvenido, buena tarde para ti. Muy buenas tardes para todos ustedes. Orlando, recuerdo que hace una semana nos paseábamos por el resultado de las últimas encuestas y este escenario nunca fue el escenario planteado. Es decir, algunas encuestas daban un margen de 3 o 4 puntos. Ninguna encuestadora contempló este margen de diferencia entre un candidato y otro. ¿Qué pasó aquí?
Bien, evidentemente claramente una falla grave en las encuestas. La que más le daba 8 puntos de ventaja a los candidatos Alberto Fernández y Cristina Fernández. ¿Qué podemos imaginar? Podemos imaginar que hubo voto vergonzante, es decir, hubo mucha gente de los sectores medios que además había votado en la anterior elección al presidente Macri, que prefería no decir que iba a votar en este caso, de manera diferente, iba a votar a los candidatos peronistas, por un lado. Por otro lado, siempre está esa masa de indecisos que no sabemos para dónde va hasta último momento. Hay mucha gente, no es un tema de Argentina, es un tema de muchos países, donde resulta que estas personas deciden en el último momento. Bien, podemos pensar que en aquellos que dieron mínimas ventajas para los candidatos peronistas, que claramente ha habido un problema técnico de muestreo. Pero el resultado es este. Hoy por hoy estamos hablando de una diferencia de 15 puntos y me permito hacer una aclaración de algo que escuché. No solo hay que sacar el 45%, si saca más de 40 puntos un candidato y más de 10 de ventaja, y aquí estamos hablando hoy por hoy de 15, también gana en primera vuelta. Por lo tanto, hoy terminadas las primarias, el peronismo reúne los dos requisitos. Tiene más de 45 y más del 10. Lo que hace una cuesta arriba muy difícil para el oficialismo, la que queda de aquí el 27 de octubre. Justo eso quería preguntar. Entiendo perfectamente, era una de mis preguntas, que la primera vuelta para ser ganada tiene que tener 45 puntos como mínimo o 40%, como bien señalas, con una diferencia de 10 puntos de ventaja. Hay 47, es decir, se cumplen ambas premisas en el peronismo. ¿Es posible remontar esta cuesta o sería... Bueno, los milagros existen también, ¿no? A ver, vamos a empezar a hacer algunos ajustes. Hay que ver la reacción de la gente a las cosas que sucedieron hoy y a la clara cercanía de un nuevo gobierno peronista. Ahora, también tenemos que ser realistas en el análisis. Si uno fríamente veía los resultados de 2015, el peronismo se presentó dividido en esa elección. Si uno los sumaba, y esto ha sido un mérito de la fórmula de Cristina Fernández, que se relegó a un segundo lugar para hacer una especie de prenda de paz interna que le permitiera zanjar las distancias, y qué distancias, con algunos de los miembros del peronismo, entre ellos el candidato a presidente, que la definió como patética en más de una oportunidad hasta hace meses atrás, y el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, que dijo que iba a terminar con el kirchnerismo. La jugada estratégica de sumarlos cediendo el primer lugar permitió la unificación del peronismo. ¿Qué significa eso? La unificación de la primera fuerza política de Argentina, que siempre ronda algo por encima del 40%. Si a eso le sumamos la gente que quedó tremendamente desilusionada y con justa razón, porque la inflación carcomió sus salarios, porque tiene que pagar los servicios ahora un valor más cercano a lo real y no a lo que se pagaba antes, que era algo totalmente subsidiado, sí, y que a veces no llega bien a fin de mes. Claramente podemos entender cómo se conforma ese 47%, lo que me hace pensar que remontarlo va a ser algo muy difícil. Ahora, ¿por qué ese voto vergonzante? Es decir, ¿por qué ese voto oculto que además se produjo en Argentina, pero se ha producido también en otras partes? ¿Qué está pasando con las encuestas que no pueden ahora reflejar la realidad del votante o de los participantes en un proceso electoral? Es una formidable pregunta. En algunos casos claramente se tratan de problemas de muestreo. Aquí algunos encuestadores han señalado que algunos sectores eran era muy difícil obtener resultados de ellos. Esto sería la parte técnica de las encuestas. Pero hay una cuestión que me parece importante. Aquí no debemos olvidarnos que quien vota a Cristina Fernández y a Alberto Fernández, no a Alberto Fernández en persona, porque no hay ninguna causa abierta alrededor del candidato a presidente Alberto Fernández, y yo creo que esta ha sido también una hábil jugada de la expresidenta. El que vota a esa fórmula está votando a una fórmula donde una expresidenta aumentó su patrimonio el 1.600% mientras fue presidenta y tiene 13 causas penales abiertas.
Entonces hay mucha gente, sobre todo de los sectores medios, que engloba a profesionales, a pequeños comerciantes, que puede haberse sentido incómodo de manifestar que iba a votar a alguien de ese perfil, pura y exclusivamente. En un punto hay que entenderlo justificadamente también, porque entendía que su subsistencia económica estaba en juego y que durante el gobierno de Cristina Fernández esto no había sido así. Ahora, evidentemente, la sociedad se ha vuelto más difícil de representar y los encuestadores no han encontrado aún una estrategia adecuada, porque esto ha fallado en el Brexit, ha fallado en la misma Colombia en los acuerdos de paz, ha fallado con Trump, y se me escapa alguno más, ha fallado en la votación por la independencia de Escocia, que ya quedó ahí en el tiempo, pero también fracasó, y con Bolsonaro mismo, por lo menos al principio, evidentemente algo en la herramienta de evaluación de opinión pública no está funcionando como debiera. Yo creo que de eso hoy nadie tiene ninguna duda. Algo está fallando. ¿Qué será? No sé. Y será trabajo de las firmas encuestadoras chequear qué está pasando allí, porque si no su trabajo no va a tener ningún sentido. ¿Para qué voy a pagar una encuesta si no me va a dar un resultado real? ¿Para qué voy a pagar una encuesta si no me va a servir para tener una hoja de ruta o implementar una política pública o una estrategia ante una campaña? Estoy absolutamente de acuerdo, y lo notable es que enseguida aparecen algunos, por lo menos en Argentina, dicen, bueno, lo que pasa es que las encuestas están compradas por los partidos políticos. No, es que ni siquiera las encuestas del peronismo le daban esa ventaja. Claro. No es que las encuestas del oficialismo ocultaban una realidad que alguien podría decir que le resultaba negativo que se difundiera. No, tampoco la del peronismo. Entonces, estamos frente a un problema claramente vinculado a los instrumentos y a las respuestas que la gente da. Insisto, yo no disminuiría en este caso en particular, siendo que ha habido un voto asociado a personas que han tenido y siguen teniendo. La expresidente sigue siendo una de las personas con peor imagen política, pero a veces la mala o buena imagen política, esto sí, hay mucha casuística en el mundo, no correlaciona ni a favor ni en contra, lo acabamos de ver, con la intención de voto. Ahora, vayamos a lo que ha ocurrido hoy. La reacción financiera, aumenta el precio del dólar de forma inmediata, caen las acciones de empresas argentinas en la bolsa, se desploma el mercado. ¿Tan poca confianza genera la fórmula Fernández-Fernández? Evidentemente, ahí ya no es casi mi opinión, sino la opinión de los mercados. En este punto hay también una segunda reflexión. El día viernes, los mercados preanunciaron una buena actuación electoral del actual presidente. Esa historia de que los mercados siempre saben lo que va a pasar, a veces forma más parte de los mitos populares que de la realidad, y lo acabamos de ver. Es decir, hubo alguien que pagó un 10% más caro el viernes, lo que podría haber comprado el jueves, y además hoy le vale un 60% menos en algunos casos. Yo creo que aquí hay un desafío para el peronismo, que es decir que quiere ser parte de una transición democrática ordenada y resguardar las instituciones, porque en realidad, si la economía se termina de salir de cauce, en el que parecía haber entrado en los últimos meses, por otra parte, también va a ser un problema si ellos son gobiernos que van a tener. Les conviene recibir las cosas en el mejor estado posible, claro, porque si no, el problema que van a tener que resolver va a ser más grave. Claro, ¿Hará esto el peronismo? Esa es una gran duda. Bueno, ¿O preferirá la destrucción de Macri? Bueno, el presidente Macri ha pedido a Fernández que colabore con la gobernabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tiene que ver con lo que está señalando, Orlando? Yo entiendo que sí, el peronismo lleva, lamentablemente en Argentina, no lo digo yo, lo dice la historia, una larga tradición de desestabilización de los gobiernos que no son de su signo político hacia el final de los mandatos. Esto sucedió 2 veces, no una, y esta es una situación que aparece casi servida, en el sentido de que una tremenda inestabilidad económica de aquí a los 4 meses que faltan para la entrega del poder, que en Argentina son, en una situación así, 40 años de un país normal, evidentemente generaría el desplome total de la figura presidencial, una eventual renuncia. Ya ha pasado, no estoy diciendo nada que no haya sucedido en Argentina, sucedió hace 18 años, en el año 2001, sucedió con el expresidente Alfonsín a fines de 1989, que se vio obligado a entregar el poder antes,
Por lo tanto, tiene una cierta tradición en ese sentido. Ahora, vuelvo a insistir, esto significaría encontrar una economía muy desestabilizada, con las variables totalmente descontroladas, y uno piensa que eso no le conviene a nadie, salvo que prime la victoria y la aniquilación del enemigo. Pero la aniquilación del enemigo en este caso también es la aniquilación del país. O sea, ¿cuál sería la ganancia para el peronismo haciendo esto? Ya prácticamente ganó, prácticamente tiene la presidencia. A ver, ¿qué ganaría? Todos sabemos que la política tiene, y las elecciones tienen componentes cuantitativos y componentes simbólicos. El componente simbólico es: los únicos que podemos gobernar Argentina somos nosotros, porque somos los únicos que terminamos los mandatos, somos los únicos, bueno, que no tienen crisis económica, no, porque ellos las han tenido y varias, pero sería la primera vez, si el presidente Macri llega al final del mandato, que un presidente de signo no peronista desde 1928 termina un mandato en Argentina. Por lo tanto, le quitarían hasta ese último, no sé si llamarlo mérito, ese último logro, pequeño y modesto en este contexto, pero que hubiera marcado una tendencia distinta. El mensaje simbólico sería: miren, no hagan más la prueba, los únicos que podemos gobernar son nosotros. En la lógica de la cultura política peronista no es una hipótesis descabellada. No digo que es lo que va a suceder, digo que no es una hipótesis descabellada. Orlando, como siempre, un gusto tenerte. Gracias por acompañarnos. De todas maneras, son 4 meses por delante, y después de escucharte, son 4 meses en los que puede pasar cualquier cosa. Así es, muchas gracias. Gracias a ti, muy buena tarde. Son las 5:17 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia Guatemala, donde el candidato de centro derecha Alejandro Gianmattei resultó presidente electo. En la segunda vuelta, marcada por un alto nivel de abstención, Gianmattei obtuvo el 58% de los sufragios frente al 42,5% de su contendiente, la socialdemócrata Sandra Torres. El mandatario electo tendrá como retos durante su administración disminuir la migración irregular de guatemaltecos a Estados Unidos, el acuerdo de un tercer país seguro, la disminución de la pobreza, la lucha contra la corrupción y la violencia. Gianmattei sucederá a Jimmy Morales el 14 de enero del 2020. Va a ser un inmenso honor ser el presidente del país al que amo tanto. Van a encontrar un presidente cercano a la gente, un presidente que sabe que lo que hay que hacer es reconstruir nuestro país. Y ya que hablamos de elecciones, es noticia la nueva crítica a Pedro Sánchez. Partidos políticos cuestionan que el presidente del gobierno español en funciones se haya ido de vacaciones sin haber logrado formar gobierno. El líder del Partido Socialista tiene hasta el próximo 23 de septiembre para conseguir el apoyo de organizaciones políticas. De fracasar en este intento, Sánchez deberá convocar a nuevas elecciones. Hemos visto cómo el señor Sánchez se ha ido de vacaciones, ha dejado el gobierno empantanado y ha dejado todo para última hora, como los malos estudiantes. Creo que es una mala noticia para los españoles que tengamos un presidente tan irresponsable que se vaya de vacaciones sin tener un gobierno cerrado. Creo que todos esperaban que hubiese un gobierno antes de septiembre, y en este caso hemos visto cómo el señor Sánchez no ha hecho los deberes. Es noticia un nuevo escenario de represión en Hong Kong. Tras uno de los fines de semana más violentos desde que iniciaron las manifestaciones contra el gobierno local y en rechazo a la polémica ley de extradición a China, la policía antidisturbios arremetió contra un grupo de manifestantes en una estación del metro. Como respuesta, 5.000 ciudadanos se tomaron el aeropuerto internacional y obligaron a la cancelación de todos los vuelos programados para hoy. Quiero decir con mucha responsabilidad que hemos recibido información importante sobre las pretensiones de una nueva locura a las cuales ya hemos visto a una dictadura, a un régimen que no tiene escrúpulos. Pretenden clausurar ilegalmente el Parlamento venezolano. Por eso la convocatoria del día de mañana, de manera casi irregular, a la ANC. Sabemos que solamente la convocan cuando van a perseguir, cuando van a llenar inmunidades parlamentarias. El día de mañana pretenden, desde disolver el Parlamento, convocar ilegalmente elecciones
parlamentarias o incluso también perseguir masivamente diputados. Es noticia la denuncia que hacía el día de ayer noche, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. En un mensaje por redes sociales, lo acaban de escuchar, el mandatario encargado aseguraba que el régimen madurista pretendía disolver la Asamblea Nacional. Guaidó aseguró que se trataría de una nueva ofensiva contra los detractores de Nicolás Maduro y que el golpe sería asestado por la Asamblea Nacional Constituyente Madurista, que convocaría ilegalmente a nuevas elecciones. Al parecer, comienza a materializarse lo que advertía el presidente encargado, el presidente Juan Guaidó. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados Tomás Guanipa, José Guerra y Juan Pablo García. La decisión de la Corte del régimen busca hacer lo mismo que con otros 20 parlamentarios. Son acusados de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada. Y ordena remitir los expedientes a la custodiada Asamblea Constituyente. Caray, quedé cansada de la lista de delitos de los cuales se acusa a los parlamentarios. Quiero darle la bienvenida a Jairo Libreros, nuestro analista permanente, que está cada lunes con nosotros. ¿No es como larga, Jairo? Y Dania, buenas tardes primero. Yo no sé qué causa más hilaridad, si la enunciación de tantos delitos, la circunstancia en que se produce, quien recibe esa lista, pero de manera particular los tonos, las formas, y quién sabe qué tenga en la mente el señor Maduro, que como todo buen dictador quizás inventa sus propios enemigos. Cuando se ha estudiado las personalidades de los dictadores siempre salen algunos puntos relevantes y coincidentes entre los diferentes hombres que autoritaria o totalitariamente se apropian del Estado, ¿no? Son felices inventándose enemigos y creando monstruos que nunca alcanzan la talla de quien se lo inventa, del propio dictador. Y en este caso yo creo que es un ejemplo palpable. Trata de mostrar a los miembros de la Asamblea Nacional, especialmente a Guaidó, como si fuera el gran delincuente del país, obviando que si se mirara en un espejo, el delincuente es él, Maduro. Hace parte de la fábula de cualquier dictadura lo que vemos ahora. Claro, y es una forma de justificar la represión. Claro que sí, porque él vende una idea que muy pocos se copian, pero la cuadrilla de seguidores, y excúseme que utilice el término de cuadrilla, pero no encuentro otro, lo que hacen es aplaudir al dictador, pero realmente lo que busca son otras cosas, trata de dilatar, de permanecer en el poder, de mostrarlo de una manera completamente diferente, y esto no corresponde a la realidad. Ahora, la pregunta, hoy se han anunciado varios tipos de acciones, es decir, desde la advertencia del presidente interino Guaidó la noche de ayer. Se ha hablado de convocar elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional, lo cual implicaría desbaratar, deshacer, implosionar el único órgano elegido por el voto popular. Se ha dicho que van a allanar la inmunidad parlamentaria de todos los diputados que quedan en Venezuela. Se ha dicho que van a poner preso a Guaidó. El alerta de Juan Guaidó la noche de ayer y evidentemente la reacción de la comunidad internacional, que se pronunció a través de varios dirigentes, quizás hizo que el régimen evaluara el costo político. Lo evaluó. Y hay dos motivos claves para entender este tema. Quizás la única institución que todavía tiene elementos y visos liberales de democracia es la Asamblea. Es la única que tiene un reconocimiento mayoritario desde el punto de vista de la comunidad internacional. No todos los que reconocen a la Asamblea Nacional como la entidad legítima que puede representar los intereses de Venezuela reconocen a Guaidó, pero hay un consenso que es la última elección con
algunos visos de legalidad y legitimidad, que tiene la capacidad de conducir el país y que es la garante de lo que muy seguramente en los próximos meses, dicen algunos años, bueno, Duque hablaba de horas, el presidente colombiano pueda hacer la transición hacia la democracia. Desde ese punto de vista era un error craso y creo que en última instancia el dictador Maduro lo termina por reconocer. Y en segundo lugar, creo que él también tiene otro aspecto absolutamente claro: convocar a las elecciones sin contar con la Asamblea, sin contar con la necesidad de renovar su mandato presidencial, viciado por completo desde el punto de vista de ser un régimen autoritario, ya entrando a un régimen totalitario, es absolutamente inconcebible, sería el desastre total, y mal que bien el dictador comprende que debe garantizar un poco más de tiempo. De todas maneras, es noticia en desarrollo. La Asamblea Nacional Constituyente está reunida en este momento. Habrá que ver si se atreven a anunciar otro tipo de medidas, y habrá que ver también la reacción. Los lunes es día en que los partidos políticos en Venezuela se pronuncian. Todos esperaron a ver qué ocurría en horas de la tarde. En todo caso, vamos a conversar más adelante con el diputado Guanipa, a quien le ha sido allanada su inmunidad parlamentaria, más adelante en el programa. Jairo, cambiamos, vamos a Guatemala. Vamos. Alejandro Giammattei resultó presidente electo con una marcada abstención. ¿Algún cambio? Y Dania, yo creo que la situación crítica de Honduras en estos momentos demandaría cambios muy grandes. En las notas introductorias veíamos situaciones alarmantes. Guatemala. Hay un tema que es alarmante. Es el segundo país más pobre de América Latina. Tiene una cifra cercana al 59-60% de pobreza. Es el tercer país más inseguro de la región, 28 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tiene todavía un problema de corrupción muy alto, está el problema de la CICI, que no se renovó el mandato, problema migratorio y demás. Uno esperaría que llegara un mandatario con ideas nuevas, con ideas que le permitiera salir adelante, pero se presentaron en última instancia, después de los propios filtros que tiene la democracia de Guatemala, dos candidatos que representan el pasado, con ideas conservadoras. Quizás el que resultó elegido con un discurso de mano dura, con un discurso de derecha muy fuerte, en un país que tiene una base conservadora muy importante y que se logra sintonizar. Que se sintonice no significa que esté en capacidad de gestionar los asuntos públicos de Guatemala, y ahí está el punto. Yo creo que si este mandatario, los primeros meses del próximo año, él se posesiona el 14 o el 20 de enero del próximo año, no logra mostrar algún tipo de cambio en los frentes que te menciono, yo creo que ese mandato puede tener muchos problemas y se haría inviable tan rápidamente que muy seguramente en el próximo año tendríamos que pensar en otra fórmula para administrar los asuntos públicos en Guatemala. No creo que tenga el poder, la capacidad y mucho menos las ideas de política pública que no se ven en ningún lado. No voy a seguir profundizando en Guatemala porque no quiero perder la oportunidad de hablar con Jairo de lo que está pasando en Argentina. Yo comenzaría preguntándote, ¿el populismo es una enfermedad sin cura? Es una enfermedad sin cura. Leí algo que escribiste muy interesante anoche. Yo te voy a contar una anécdota personal. En el 95-96 yo estudié en Buenos Aires, era muy joven. Fui a estudiar temas políticos de posgrado y una de las primeras lecciones que me enseñaron, después de preguntar cosas que quizás no eran pertinentes, es que en Argentina todos son peronistas a menos que se demuestre lo contrario. Y si uno mira la evolución política argentina, el peronismo, como lo demostró ayer, sigue vigente. Para muchas personas, el gran logro de Macri en campaña hace 4 años es que logró demostrar la cara oculta de Cristina, pero el gran pecado en estos momentos de Macri es que va a permitir que Cristina vuelva al poder. En estos momentos yo creo que existen fábulas en Argentina de encontrar un nuevo camino, un nuevo destino con las mismas personas. Y la historia política democrática a nivel internacional demuestra que es imposible hacerlo con gobiernos populistas y con gobiernos que han demostrado ser un fracaso en la administración. El problema es que los ciudadanos se dejan ilusionar con fantasías que no existen y votan, como lo hicieron ayer en Argentina, por una candidatura que no va a hacer nada. ¿Por qué nuestros pueblos tienen memoria corta?
Yo creo que hay muchos factores para entenderlo. Uno, la tradición de caudillismos. América Latina, particularmente Sudamérica, ha tenido y creado grandes caudillos. Ya mencionamos uno, Perón, pero pues Argentina se ha convertido en un laboratorio que cada ciertas 2 décadas logra sacar grandes caudillos de derecha en algunos casos, pero peronista como Menem, de izquierda, pero peronista o justicialista como es el dúo K. Ya falleció Néstor, pero Cristina sigue vigente. Pero si tú recorres en la subregión desde Colombia hasta Argentina y miras los 12 países que conforman Sudamérica, siempre vas a encontrar un caudillo. Chávez en Venezuela, lo que fue este señor Rafael Correa, Evo Morales. Nosotros tenemos una tradición de caudillos y siempre buscamos ese punto. Hay otro que nace de este y es el paternalismo. Para muchos ciudadanos el Estado es el que tiene que garantizar todo tipo de solución a los problemas individuales, no solamente los de política pública. Y en eso el caudillismo y en eso especialmente el peronismo, encarnado en estos momentos por Cristina Fernández, tiene un discurso muy convincente que no lleva a ningún lado, pero ilusiona y lleva a la gente a votar. Geopolíticamente hablando, perder Argentina no es poca cosa. Macri ha estado cuadrado con Chile, Colombia, por mencionar algunos, en la causa de Venezuela, por ejemplo. Bolsonaro ya dijo hoy, el presidente del Brasil, que de perder Macri las elecciones pudiera presentarse una nueva oleada migratoria, claro, haciendo sí. referencia a la de Venezuela. No creo que en esa proporción, la verdad. No creo que en esas proporciones, pero Argentina tiene ya una crisis migratoria entre el año 2001 y 2003, muy fuerte, la caída del presidente de la Rúa, el Corralito y todo lo que ocurrió hasta que llegó Eduardo Duhalde a darle un poquito de tranquilidad, convocó elecciones y llegó Néstor Kirchner. Durante esos 3 años hubo una ola migratoria muy importante y los efectos migratorios, pero políticos, se van a sentir. La primera vuelta es el 27 de octubre, el mismo día donde se elige presidente en Uruguay, que va punteando la calle, pero muy seguramente si las condiciones no dan, se puede afectar esa candidatura derecha en Uruguay. Pero 8 días antes se elige en Bolivia al presidente y en estos momentos puntea las encuestas el señor Evo Morales. Pero si se siente que Cristina va a ganar, eso va a impulsar votaciones en Bolivia. No vaya a ser que por cuenta de lo que ocurrió ayer terminemos con unos cambios de gobierno y volvamos a la izquierda. En Argentina se mantenga la izquierda en Bolivia y también la izquierda en Uruguay. Si eso llega a ocurrir, se cambia por completo el mapa político de la región. Es decir, veníamos de la izquierda, en América Latina. ¿Por cuenta de Argentina podemos volver atrás? Podemos volver atrás, Idalia. Por eso Maduro festeja hoy. Maduro, yo creo que anoche se tomó un día de descanso, si es que descansan los dictadores, porque sabe lo que viene y sabe muy bien que si su amiga Cristina triunfa en Argentina, va a cambiar todas las variables. La gracia de la democracia es el equilibrio y la alternancia en el poder. En estos momentos el espectro político está en el centro tirando a la derecha, pero si se rompe ese espectro en estos momentos, muy seguramente el péndulo no llega a la derecha y se devuelve por completo a la izquierda. Y los mercados ya están preocupados. Absolutamente preocupados. Lo vemos hoy y esto no para aquí, a decir de quienes manejan los términos de economía. Jairo, como siempre, un gusto tenerte. Gracias por acompañarnos. Para mí es un gusto estar aquí todos los lunes. Vamos, después de la entrevista de Jairo, vamos a hacer un corte comercial en esta parte del programa. Regresamos enseguida con más información. Les dejo en pantalla nuestras cuentas de Twitter. Y al regreso hay cambios en la política migratoria de Donald Trump. Los agentes que evalúan las solicitudes de residencia ahora van a verificar si los extranjeros son una carga pública, una carga económica para el gobierno federal. Esto incidirá en la decisión. Se lo explicamos al volver. Nuevos cambios en la política migratoria del presidente Donald Trump. Ahora los agentes migratorios deberán analizar nuevas variables al momento de evaluar si otorgan la residencia a extranjeros que se encuentran de forma legal en Estados Unidos. La Casa Blanca revisará si los solicitantes de este beneficio son o podrían ser una carga para el gobierno federal. Las autoridades deberán verificar, por ejemplo, si los solicitantes de residencia utilizan fondos públicos, asistencia alimentaria o cupones de vivienda. En Washington, Emiliana Molina con la noticia. Emiliana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues por medio de esta política, la administración del mandatario estadounidense Donald Trump busca penalizar a aquellos inmigrantes legales en Estados Unidos que podrían convertirse en una carga pública para la Unión Americana. Esto según el director interino de la Oficina de Servicios, Inmigración y Aduanas, Ken Cuccinelli. La administración de Trump estará fijándose en ciertos factores como la edad, el nivel de educación y profesionalismo del inmigrante legal en Estados Unidos, si éste utiliza estampillas para comidas, por ejemplo, si tiene seguro médico privado o público y, en fin, si podría convertirse en una carga pública para la Unión Americana. Estos factores ayudarían a que se le niegue la residencia a un inmigrante. A través de la ley de cargo público, la administración del presidente Donald Trump está reforzando la idea de autoabastecimiento y responsabilidad personal, asegurando que los inmigrantes tengan la posibilidad de mantenerse a sí mismos y convertirse en exitosos aquí en Estados Unidos. Nuestra regla impide que los inmigrantes que se puedan convertir en un cargo público vengan a los Estados Unidos o se mantengan aquí y obtengan una green card. Bajo la regla, ahora se encuentra que cualquier individuo que reciba uno o más beneficios públicos asignados por más de un periodo de 12 meses en el agregado, dentro de un periodo de 36 meses, por ejemplo, uno o dos beneficios en un mes cuenta como 2 meses. A pesar de que esta medida no aplicaría a todos los inmigrantes legales en Estados Unidos, algunos críticos de esta política aseguran que sí afectará a los más pobres. Estas políticas funcionan que paran al inmigrante a entrar. A quien está limitando es a todas aquellas personas que necesitan ayuda del gobierno, que la reciben, porque esto les puede afectar cuando ellos tengan la capacidad de cambiar su estatus o de residente a ciudadano o de indocumentado a residente. Esto es algo que nunca se ha visto en el país, ¿verdad? Es otra de las políticas de un presidente que quiere eliminar las avenidas para que las personas puedan ajustar su estatus y puedan vivir aquí tranquilamente. Según la administración de Trump, esta es una legislación que está vigente desde hace más de 100 años, pero que nunca ha sido fuertemente aplicada. Ahora la administración del Ejecutivo comenzará a aplicarla a partir del 15 de octubre en los próximos 60 días. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, por la información. Para conversar sobre esto, quiero saludar a nuestra próxima invitada, Maru Morales, fundadora de Latino Advocacy y organizadora comunitaria de La Resistencia, grupo voluntario contra detenciones y deportaciones en el estado de Washington. Señora Mora, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Estos cambios en la política migratoria, este en particular anunciado el día de hoy, forma parte de toda esta batería que estamos viendo contra los migrantes, como lo considera mucha gente ya por parte del presidente Trump. Por supuesto, recordemos que Trump empezó su campaña pública por la presidencia atacando principalmente a mexicanos, a mi nacionalidad, a los latinos, y de ahí pues no ha parado, ¿verdad? Ha incluido musulmanes, gente de África, gente de Centroamérica, etcétera. Pero ha sido una guerra que declaró y que está definitivamente ahorita en pleno acción. Esta es una de las tantas herramientas que ellos empezaron a diseñar desde que tomó la presidencia en enero del 2017 con unas órdenes ejecutivas en donde ya estaban deletreando cómo iban a detener no necesariamente la inmigración indocumentada, pero aún aquella que está pretendiendo legalizarse. Este es un esfuerzo para que aquellos que están en el proceso de obtener una residencia permanente no lo logren. Ahora, si uno es un migrante legal que está a la espera de poder convertirse en residente, ¿no tendría que tener acceso a ciertos beneficios? Es decir, está legal. Así es, así es. De hecho, cualquier persona que vive en los Estados Unidos con los documentos paga impuestos. El IRS, que es la agencia aquí que colecta los impuestos, nos da números gratuitos, digamos, para que nosotros paguemos impuestos con o sin seguro social. También hay muchos lugares, como aquí el estado de Washington, donde los impuestos se pagan a través de la venta. Cuando nosotros compramos algo, nadie nos pide papeles y entonces estamos contribuyendo al sistema tributario.
Por lo tanto, estos beneficios de los que estamos hablando a todos niveles federales, estatales o locales, vienen precisamente de la contribución que ya la gente está haciendo, independientemente de que tenga papeles o no. Fíjense que este es un punto bien interesante, es decir, con papeles o sin papeles se es contribuyente, y usted ha puesto el ejemplo perfecto. Uno va y compra algo y está pagando el impuesto sobre ese algo que está comprando. Siendo contribuyente no es una razón más para, si está legal, porque, a ver, estamos hablando que paga los impuestos con o sin papeles, pero estando legal además, ¿por qué tener que ser penalizado de esta manera? Es decir, ¿no se puede refutar este cambio? Sí, sí se puede y se debe. Por un lado es el hecho de carga pública, la definición de carga pública surgió en 1882, el mismo año que se creó el acta de exclusión contra la comunidad china. Ellos lo empezaron a definir como que la comunidad china era un peligro al bien del orden de ciertas localidades. Entonces, el término de carga pública es realmente racista. Se ha usado a través de los años. De hecho, con la administración de Bush se definió que aún gente que tuviera ya la residencia permanente, por ejemplo, no pueden obtener acceso médico gratuito, que se le llama acá Medicaid. Y por lo tanto, ahora este punto de usar otra vez carga pública siendo algo ya racista y agregarle que van a ponerle puntos, ¿verdad? Si hablas bien el inglés, si no lo hablas bien. De hecho, si estás enfermo, si tendrías que tener acceso a una cobertura médica, por ejemplo. Todo esto es nada más que un proceso para evitar otra vez la legalización de la gente, sobre todo de la gente pobre, sobre todo de la gente que no tal vez habla inglés o inglés al nivel que quieren. Y por lo tanto ya se empiezan a ver venir bastantes demandas legales que en cuanto esta nueva regla surja en octubre, yo creo que ya van a estar bastantes organizaciones listas para empezar las demandas, y por supuesto necesitamos que la gente entienda que esto es parte de esta guerra contra los inmigrantes, pero también contra los inmigrantes de color. Señora Mora, por otra parte, con este cambio no se le da, no se le entrega mucho poder a los agentes de la Oficina de Ciudadanía, es decir, al darles esta discrecionalidad de considerar puntos positivos o negativos para entregar la residencia. Así es, estos oficiales de hecho ya se están convirtiendo casi en policías. Parte de esta administración y sus esfuerzos para deportar gente han implicado que cuando la gente está en el proceso de legalización, si hay por alguna razón les es negada la visa, la estancia, el ajuste de estatus, estos mismos oficiales tienen el derecho de llamar a la otra parte, que es el enforzamiento, que lo conocemos como ICE, Immigration Customs Enforcement, o la migra, como lo conocemos en español, llamarles y decirles, pon esta persona en proceso de deportación. Entonces, el poder que tienen es increíble para determinar el futuro de la vida de nuestra gente que está a punto de someter su proceso de legalización. Entonces, por un lado es un enorme poder que van a usar en nuestra contra, por otro es una manera de influenciar miedo en las comunidades para que no se legalicen, y por otro lado, para aquellas que tal vez podrían legalizarse o están legalizadas, van a empezar a tener miedo de accesar estos servicios públicos a los cuales tienen derecho. Desde mayo, como esto ya salió de hace tiempo atrás, desde mayo ha habido estudios que han reflejado que 13% de la población que podría accesar estos beneficios no lo está haciendo porque tienen miedo que tenga repercusión en su estatus futuro. Bueno, yo creo, señora Mora, que el miedo, digamos, es la cotidianidad de un migrante en este momento. Miedo a usar estos servicios públicos, miedo a que llegue ICE y los capture, miedo a entrar en alguna parte y que haya alguien que quiera matar latinos y dispare. Es decir, el miedo es el signo en este momento. Exactamente, es una herramienta que funciona muy bien para esta administración, que funciona muy bien para los supremacistas blancos. A nosotros es parte, pues sí, de nuestra vida cotidiana, y lamentablemente, aunque veíamos venir todos estos males en esta administración, pues no son nuevos. Lo que pasa es que fueron creados desde muchísimo tiempo atrás, pero nosotros no teníamos idea del nivel que esto iba a agarrar.
es decir, ampliarlo, usar todas las herramientas que tienen en nuestra contra. Y otra vez, esto no se trata de indocumentados, esto se trata de todas las diferentes comunidades inmigrantes con ciudadanía, con la residencia permanente o aquellos que están en el proceso para llegar a tal. Señora Mora, hay gente que ha comenzado a usar un término, que es el término de aporofobia, que es la fobia al extranjero pobre. Porque al final cuando se habla de carga pública o de no poder autosostenerse, se están refiriendo a las personas más vulnerables, a las de bajos recursos, ¿no? ¿Cree usted que hay realmente una corriente que tiene que ver con esto, con la aporofobia? Yo creo que más bien la corriente es el racismo y la supremacía blanca. Por supuesto existe la aporofobia, no lo negamos, pero no es aporofobia de gente blanca, por ejemplo, de Canadá, que no tiene dinero y se viene a trabajar acá. Acá no vemos que estén persiguiendo a la gente que viene de Canadá o de de Inglaterra, por ejemplo, y que estén indocumentados. Esta es una guerra totalmente declarada contra gente específicamente de color, es decir, gente morena, gente negra y sobre todo, sí, gente pobre. Sin embargo, recordemos que este sistema creado en los Estados Unidos desde la creación del país es un sistema racista, pero se ha aumentado aún más por este miedo a que nosotros como gente de color hemos crecido en población, hemos crecido bastante, somos un porcentaje cada vez mayor en los Estados Unidos y nuestros hijos y nuestras hijas van a terminar votando muy pronto, ya están en edad de votar. Y ese es el pánico que tiene esta administración y muchos de estos supremacistas blancas. Entonces, yo pediría a la gente que expandiera su entendimiento, que esto no nada más se trata del ingreso, pero es simple y sencillamente racismo. Quiero dar las gracias a Maru Mora por estar con nosotros en la tarde de hoy. Muy buena tarde. Gracias a usted. A usted por estar con nosotros. 5:52 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. Pero esto no es todo en tema de migración. El gobierno del presidente Trump también está considerando eliminar algunos privilegios con los que cuentan los ciudadanos cubanos en los Estados Unidos. El programa de reunificación familiar estaría bajo revisión del Departamento de Inmigración, lo que complicaría aún más la situación de los ciudadanos de la isla que buscan emigrar. En Miami, Paola Serna tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, este programa que también es conocido como Parol es una posibilidad que tienen los cubanos que son residentes aquí en los Estados Unidos de pedir a sus familiares directos en la isla sin necesidad de que estas personas esperen los papeles o la residencia dentro de Cuba. Es decir, ellos pueden venir a los Estados Unidos una vez aprobado el Parol y no deben solicitar un visado especial. El Departamento de Inmigración ha anunciado que está revisando esta medida, esta ley que le da esa posibilidad a los cubanos, la cual pudiera ser eliminada o cambiada. El advance parole o la reunificación familiar se hizo porque los cubanos se tiraban al agua, los haitianos se tiraban al agua para venir para acá porque la cuota, por ejemplo, la cuota de hermanos son 15 años, la cuota de hijos casados son 12 años, la cuota de hijos solteros eran 4 y 5 años. O sea, lo que se demora. Exactamente. Entonces, ese proceso te agilizaba poder llegar al país con un parol por humanidad. Pero ¿qué pasó? Ya se están dando cuenta que la gente que llegaba aquí con ese parol iban derechito a pedir ayuda. Iban derechito a pedir todo tipo de beneficio, número uno. Y número dos, ya no hay necesidad de eso porque ya la gente no se tira al agua. O sea, ¿cuántos barcos llenos de haitianos llegan aquí ya? ¿Cuántos barcos llenos de cubanos llegan aquí? Entonces, al momento que le quitaron, ya la semana pasada, le revocaron la reunificación familiar a los haitianos. Al momento que se lo quitaron a los negros, ¿cómo le vas a decir a los cubanos que a ti sí? Si es eliminada esta posibilidad de reunificación familiar con la que cuentan los cubanos actualmente, las personas de Cuba que buscan pedir a sus familiares en la isla deberán esperar tal cual lo hacen los ciudadanos de otros países que buscan este mismo proceso. Todos los cubanos que están esperando por la residencia, ¿no? Los de aquí no, los que están en Cuba esperando por la residencia. Vas a tener que esperar la cuota completa. O sea, si te reclamó tu mamá y tú eres casado, vas a tener que esperar 11 años. Si te reclamó tu hermano, vas a tener que esperar 14 años. ¿Qué es lo que espera todo el mundo? Es lo que espera el venezolano, el colombiano, el nicaragüense. Es lo que espera todo el mundo. O sea, ya el hecho de ser cubano no te da ningún beneficio porque ya no se necesita supuestamente, porque ya la gente no se tira al mar.
Y si se tiran, los vacos los están devolviendo. Bueno, porque la reunificación familiar es algo importante en la vida. Y lo más lógico es que le den la oportunidad de reunificarse con la familia. Pero lamentablemente se prestan mucha gente, vaya usted a saber con qué fin de esa cosa, pero siempre y cuando sea ordenadamente y demás, para el bien de la persona que aclama lo de un derecho. Pues. Hasta este momento no se sabe si la revisión que realizan las autoridades de inmigración sobre el programa de reunificación familiar de cubanos vaya a afectar a los familiares directos, es decir, a los hermanos y padres de la persona que está haciendo la solicitud desde los Estados Unidos, o si se trataría solamente de los hermanos. Por ahora la información desde Miami, soy Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Gracias, Paola, por la información. Por otra parte, temen la existencia de graves irregularidades en el Centro Correccional de Manhattan, prisión donde aparentemente se habría suicidado Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado por el gobierno de los Estados Unidos de ser el líder de una red de tráfico sexual de menores de edad. El fiscal general William Barr reafirmó hoy su consternación por lo sucedido en la cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Nueva York. Alejandro Rincón tiene el reporte. Hola, feliz tarde para todos. 2 días después de conocerse la muerte de Jeffrey Epstein en el interior de su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, este episodio está cubierto por un profundo manto de dudas. La opinión pública en los Estados Unidos no se explica cómo, en una cárcel de máxima seguridad que suele tener los mecanismos y protocolos suficientes para albergar a prisioneros de alto perfil, como en el caso de Jeffrey Epstein y en su momento el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, pudo haber lugar para que se cometieran circunstancias irregulares que permitieran al hombre de 66 años colgarse y quitarse la vida dentro de su celda. La Fiscalía General de los Estados Unidos y el Buró Federal de Investigación del país han abierto causas para establecer el fondo de este deceso. Más temprano, este lunes, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, entregaba las siguientes declaraciones en donde expresaba su profunda preocupación por la posible existencia de serias irregularidades dentro de la prisión. Estaba molesto. Y de hecho todo el departamento lo estaba, y francamente estábamos disgustados de conocer de las fallas en este lugar para asegurar a este prisionero. Estamos conociendo irregularidades en estas instalaciones que son preocupantes y exigen una investigación profunda. El FBI y la oficina del inspector general están haciendo simplemente eso. En el transcurso de esta jornada, la prensa local de la ciudad de Nueva York ha podido establecer que luego de su primer intento de suicidio el 23 de julio, Jeffrey Epstein fue puesto bajo medidas especiales de protección o de monitoreo justo por esta causa de un intento de suicidio que requería que los oficiales a cargo de custodiarlo revisaran su condición cada 15 minutos. Y hace pocos días, o más bien horas antes de que se conociera su muerte, le fueron levantadas esas medidas especiales y fue puesto bajo un estatus de protección especial que requería un monitoreo no de 15 minutos, sino cada 30 minutos. Y a pesar de estas circunstancias, pues se generó un vacío en el monitoreo de las condiciones de Jeffrey Epstein, que finalmente son las que terminan ahora con el aparente suicidio en el interior de su celda. Buscamos el concepto de un abogado que además ha sido oficial de correcciones en el sistema penitenciario de los Estados Unidos para preguntarle la sensación o la percepción que en su concepto deja este incidente. Lamentablemente tienen una filosofía de que no deben pagar más de lo que tienen que pagar y muchas veces tienen que entender que hay varios turnos, ¿no? 2 individuos por 24 horas puede salir de $600 a $700 la hora por cada individuo y ellos quieren evitar esos gastos y obviamente también tienen que entender que era un individuo que no era un simple recluso, ¿no? Era alguien que tenía raíces a las élites de los Estados Unidos, políticos que tendrían en su agenda o motivo para que él no pudiera declarar o colaborar con el gobierno.
La muerte de Jeffrey Epstein, entre tanto, no significa el fin de la investigación alrededor de la supuesta red de tráfico sexual de menores de edad que él en vida lideraba. Los fiscales federales a cargo de esta causa aseguran que avanzarán con este proceso y muy probablemente apuntarán contra posibles socios o personas que estuvieron relacionadas en algún punto con esta presunta red de tráfico de menores de edad. El objetivo de las autoridades estadounidenses es lograr algún nivel de justicia para las víctimas. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón, por la información. Tiempo de una nueva pausa en el programa. Al regreso, diputados venezolanos, 3, pasan a engrosar la lista de perseguidos por el madurismo. El fin, según la alerta del presidente interino, es disolver la Asamblea Nacional. De esto y más hablamos con nuestros invitados al regresar. Son las 6:07 minutos en Caracas, Venezuela. Esta tarde el Tribunal Supremo madurista ordenó allanar la inmunidad parlamentaria a 3 diputados de la Asamblea Nacional: Juan Pablo García, José Guerra y Tomás Guanipa. A esta hora, la constituyente oficialista lo debate. Luis Alejandro Laya tiene reacciones en Caracas, en Venezuela, en relación tanto a la advertencia del presidente Guaidó como a lo que ha venido ocurriendo el día de hoy. Luis. Hola, buenas tardes. Como una aberración jurídica calificó la fracción 16 de julio y el Partido 20 de Venezuela la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de allanar la inmunidad parlamentaria a los diputados Juan Pablo García, Tomás Guanipa y José Guerra. Señalan que el primero de ellos se le acusa de delitos comunes por haber solicitado investigaciones por casos de corrupción, entre otras a Raúl Gorrín, y también a actos referidos a la empresa petrolera venezolana. También han señalado que esto es un nuevo ataque en contra de la Asamblea Nacional, a la cual buscan rebanar por partes. Sigue siendo el ardid, la estratagema de ir rebanando pieza por pieza a las figuras que integran este Parlamento venezolano en una desquiciada actitud frente al repudio de más del 90% de los venezolanos y de la inmensa mayoría de los países del planeta. Por su parte, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, rechazaba más temprano las amenazas por parte de la Asamblea Nacional. Indicaba que ninguna de estas decisiones de este poder de Nicolás Maduro sería utilizada para resolver la crisis de los venezolanos, sino para perseguir diputados. No va a resolver el problema de este país cualquiera de las amenazas que están haciendo. La ANC durante 2 años lo que ha hecho es generar más inflación, más represión, más persecución, un país destrozado y más pobre. Hoy ese régimen, ese modelo es el que es el culpable de cada una de las cosas que nos están pasando en el país. Mientras tanto, María Corina Machado, líder de 20 Venezuela, señala que todas estas acciones por parte del régimen de Nicolás Maduro demuestran miedo y también que no se puede negociar con un régimen que intenta perseguir a todos a quienes se le opone. Señala, se debe acabar inmediatamente con el mecanismo de Oslo y también solicitar a la comunidad internacional una fuerza que libere a Venezuela. La vía es cerrar aquellas operaciones, maniobras y mecanismos que, lejos de agregar fuerza y presión, sirven de dilución a lo acumulado, es decir, cerrar definitivamente espacios como el falso diálogo de Barbados y de Noruega, y por supuesto de cualquier ofrecimiento burdo, falso, farsante de un proceso electoral que no va a tener lugar en condiciones competitivas mientras el régimen esté en el poder. También desde el Partido Primero Justicia han rechazado los allanamientos de la inmunidad parlamentaria. Los diputados Tomás Guanipa y José Guerra han señalado esto es una nueva persecución por criticar las cosas que se hacen mal en Venezuela y también por ponerle nombre a los culpables. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro, por la información. Quiero saludar, en nuestros estudios nos acompaña Tomás Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Primero Justicia, y uno de los diputados a quien le fue allanada la inmunidad parlamentaria. Tomás, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dana, por esta oportunidad y saludo a todas las personas que nos ven a esta hora. Bueno, a rebanadas creo que han ido cercenando, como bien lo decía María Corina, la Asamblea Nacional. Es decir, esa es una realidad.
Sí, efectivamente, ellos han tenido la intención, no la han cerrado abiertamente, pero le van quitando la posibilidad de que los diputados que fuimos electos legítimamente y que representamos el único poder legítimo del país podamos ejercer nuestras funciones libremente a través de la persecución y la represión de un régimen que se ha cobrado vidas humanas, como lo que pasó hace casi un año con Fernando Albán cuando lo lanzaron del 10º piso del SEBIN, o que ha quitado la libertad y ha puesto preso a diputados como Juan Requesén, que hace pocos días cumplió un año detenido, o el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, que tiene varios días ya, semanas, meses, secuestrado por el régimen. Es toda una iniciativa del gobierno de quitarle la posibilidad a la Asamblea Nacional de ejercer su función, pero se olvidan que nosotros no fuimos electos 112 diputados, sino que somos 224, porque cada quien tiene su suplente y la Asamblea se ha mantenido en pie de lucha y está buscando nuevas formas para poder seguir funcionando a pesar de las restricciones que hemos tenido. Y hay que llamar la atención además que han habido diputados del oficialismo que se han apartado de su fila y se han integrado a la Asamblea Nacional, con lo cual el funcionamiento de la Asamblea Nacional no ha sido impedido aún a pesar de toda la represión que ha habido contra quienes pensamos distinto. Y yo creo que lo de hoy, Idania, es un refrito de una actuación persistente del gobierno, pero que demuestra también que están muy acorralados, que tienen mucho miedo a lo que puede ocurrir con todo el cerco nacional e internacional que se le está poniendo al régimen, que no es lo mismo que al pueblo venezolano. Yo creo que la gran sanción que ha recibido el pueblo venezolano es el régimen de Nicolás Maduro y es el gran sufrimiento que hemos tenido de ver cómo el país ha sido destruido por una gestión absolutamente arbitraria que no tiene ningún tipo de planeación económica ni de sustento ideológico, sino que más bien es como una especie de botín que se han querido robar quienes están en el poder. Y yo creo que al final lo que está ocurriendo es que este régimen reacciona de esta forma, pero no va a poder evitar que el pueblo venezolano se mantenga en pie de lucha, porque lo que no han podido hacer es quitarle esa fuerza de lucha, de persistencia, de perseverancia que hemos tenido los venezolanos para poder salir de este régimen. Tomás, pero cuando hablamos o cuando se nos dice el régimen está acorralado, el régimen tiene miedo, el régimen está desesperado, el régimen está nervioso, evidentemente hay una reacción por parte del régimen ante las medidas que han venido tomando Estados Unidos, Canadá, pero están allí y tienen el poder en la mano, sí, y lo ejercen y acosan y allanan inmunidades parlamentarias. Y finalmente, ¿no es esto un poco ir quebrando esa ejecución opositora que medianamente se había logrado? Mira, pero es que ellos tienen tiempo. Desde que nosotros ganamos la Asamblea Nacional, ellos han intentado quitarnos la posibilidad de poder hacer nuestras funciones y han ido quitando prerrogativas, le han ido quitando atribuciones a la Asamblea Nacional. Y sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que la Asamblea Nacional ha seguido funcionando, sigue siendo reconocida nacional e internacionalmente como el único órgano legítimo, y a partir de este año ha cogido con mucho más brío un nuevo aire de lucha en el país, desde la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de la República y presidente de la Asamblea Nacional. Y yo creo que desde ese inicio, desde esa etapa que se empezó el 5 de enero de este año, son muchas las cosas que se han hecho. Fíjate que se decía, por ejemplo, Idania, que en Venezuela ya no había quien marchara porque la gente había salido del país. Quienes habían estado luchando en el año 2018, en el 2017, pues se habían ido del país. Y fíjate lo que pasó a principios de este año. Las movilizaciones fueron tan grandes como nunca antes habíamos visto, porque la gran mayoría de los venezolanos que siguen dentro de Venezuela tienen un espíritu de lucha muy claro. Y yo lo que percibo es que al final el gobierno se está quedando sin cartas para jugar, y entonces repite cosas que ya ha hecho y que al final no debilitan a la Asamblea Nacional, porque yo creo que hay que tener un profundo respeto, en mi caso particular lo tengo, y una gran admiración por los diputados que están dando la cara en Venezuela y que a pesar del amedrentamiento, de la persecución y de la represión, siguen actuando para cercar al gobierno. Y yo creo que este es un gobierno que está totalmente acorralado. Que se mantiene en el poder, efectivamente, pero que es absolutamente momentáneo. Yo no tengo la menor duda de que nosotros estamos con las acciones que se están tomando internacional y nacionalmente, llegando a un punto en el cual tiene que haber un quiebre, tiene que haber la salida del gobierno, y por eso estamos jugando en todos los tableros para poder lograr que haya ese quiebre de la dictadura y podamos abrir las puertas de la democracia y la libertad en Venezuela. Hoy, en horas de la mañana, se corrió la información, todos creo que estábamos preparados para
una convocatoria a elecciones para la Asamblea Nacional, un adelanto de elecciones que plantearía el régimen, o el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de todos los diputados que conforman esa asamblea. Diosdado Cabello empezó a sesionar la Asamblea Constituyente ilegítima para muchos, y Diosdado Cabello se refirió a esto. Quiero pedirle a nuestro equipo de producción que comparta con nosotros parte de lo que decía Diosdado Cabello en esta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Lo tenemos? Por favor. Y entonces vienen las especulaciones, no, que se van a reunir porque y sale Juanito Alimaña diciendo que es que van a perseguir, van a eliminar ¿cómo se llama la? Si usted eliminado ya, sí, le para, eso no funciona, no hacen quórum, aprueban cosas entre ellos y no la cumplen, ni siquiera entre ellos mismos. ¿No van a echar la culpa a nosotros? No. Y se van de vacaciones ya ahorita. ¿Qué día es hoy? Mañana se van de vacaciones. Le voy a echar un pajazo. No se vayan de vacaciones porque los vamos a hacer la vida imposible en estos 30 días que estén de vacaciones. Miren, como dijo por ahí un señor que es medio loco, que es psicólogo, no sé qué cosa. Los chavistas hacemos lo que decimos. ¿Se van de vacaciones? No, absolutamente. Mira, una de las cosas importantes que hay que destacar de la labor de los diputados en Venezuela es que a pesar de que no reciben sueldo, no recibimos sueldos desde hace 4 años y que viajar por el país es casi imposible porque hasta nos eliminan la posibilidad de viajar en líneas privadas. Estamos permanentemente en nuestros circuitos, en nuestros estados, recorriendo, haciendo asambleas, hablando con la gente, y estos son 3 meses, 30 días para más bien activarnos con mucha más fuerza en asambleas de ciudadanos y en organización popular para la presión nacional que tiene que ejercerse. Y la Asamblea Nacional va a seguir funcionando con su comisión delegada porque es un tema constitucional. El mes de agosto le toca a la comisión delegada actuar en sustitución de la plenaria, y la plenaria, pues todos los diputados profundizan su trabajo de calle, que yo creo que es muy importante para esta nueva etapa que tenemos que tener de lucha nacional, que yo creo que además es una lucha sostenida que se está teniendo, no solamente con las movilizaciones que está haciendo el presidente Juan Guaidó, sino también con la lucha popular que se está haciendo desde sindicatos y desde trabajadores para presionar un cambio en Venezuela, porque, y Dania, lo que estamos viviendo los venezolanos es algo que no se le puede desear a nadie. Es un sufrimiento muy grande que tiene que terminar en el menor tiempo posible y que tiene que tenernos a nosotros con un espíritu de lucha que no se pueda doblegar de ninguna forma. Haga lo que haga Nicolás Maduro, haga lo que haga la constituyente ilegítima, hagan lo que hagan, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir luchando y no vamos a descansar hasta que salgan del poder y podamos recobrar la democracia, la libertad y la paz en Venezuela. Tomás, diputado, ¿usted no cree que el pueblo venezolano está cansado? Digo esto cuando hablamos de las movilizaciones. Sí, hay gente que acompaña al presidente interino, pero también hay cansancio, hay desesperanza quizás ante la tragedia cotidiana de cada quien, porque es una tragedia. Mira, yo creo que lo que hay también es un tema muy grave de sobrevivencia del venezolano. El venezolano tiene que sobrevivir. Si tú vives en Maracaibo, pues tienes 12, 14 horas sin luz. Si vives en cualquier parte del país, tienes que hacerte colas de 9, 10 horas para poder echar gasolina. Si tienes que alimentar a tus hijos, tienes que pagar en dólares porque la economía está totalmente dolarizada, menos los ingresos de los venezolanos. Y en ese sentido, pues yo creo que hay una lucha de sobrevivencia del venezolano que por supuesto puede causar fatiga, puede causar en algunos momentos frustración, porque la expectativa era lograr un cambio en el primer semestre de este año, pero hay que recordar lo que hemos avanzado y cómo estábamos el año pasado, y hay que persistir en la lucha porque al final tenemos no solamente el derecho, sino la obligación con nuestros hijos de dejarle un país distinto y un país libre. Y yo siento que en este momento, cuando el gobierno tiene la mayor presión que haya recibido durante estos 20 años, nosotros no podemos aflojar. Tenemos que profundizar la lucha, tenemos que profundizar nuestro espíritu de combate para lograr un cambio, y tenemos que entender que esto nos está costando mucho y que está costando mucho sufrimiento, pero que al final lo vamos a lograr y vamos a sentir el orgullo de los venezolanos de poder rescatar nuestra patria y de ver llegar a millones de venezolanos que se han tenido que ir para que juntos podamos reconstruir un país que debe ser el mejor país de Latinoamérica. Diputado, quédese conmigo. Quiero saludar, porque tengo en línea a Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
Y quiero estar con ella unos minutos porque siempre es bueno volver a la legalidad, siempre es bueno que nos refresquen lo que se puede y no se puede desde el punto de vista de la legalidad y no de la criminalidad. Magistrada, bienvenida, buena tarde para usted. Buenas tardes, Idania, muchas gracias por tu invitación, saludos a todos quienes nos están viendo y escuchando en este momento. Gracias a usted por estar siempre disponible. Hoy se han dicho muchas cosas. Se ha dicho que se iba a convocar un proceso electoral para la Asamblea Nacional, que se iba a desbaratar la Asamblea Nacional, que se iba a allanar la inmunidad parlamentaria de todos los diputados. La Asamblea Nacional Constituyente, para muchos usurpadora, ¿tiene función para eso? ¿Tiene legalidad para eso? Muy buena la pregunta, porque cuando estábamos en esa como vorágine que se creó desde esta mañana, como tú bien dices, con esa angustia de que iban a disolver prácticamente la Asamblea Nacional, alguien observaba con mucho acierto que eso era un imposible, porque la Asamblea Nacional Constituyente es espuria de origen, es espuria de ejecución, es absolutamente inconstitucional y todos los actos que de ella se deriven son nulos, como es nula esa Asamblea Nacional Constituyente. Eso para empezar. Después se corrió mucho porque hay como una especie de nerviosismo colectivo, diría yo, que eran 25 los diputados que iban a ser allanados en su inmunidad parlamentaria y bueno, todo lo demás que siguió, que tú bien lo resumiste anteriormente. Lo cierto es que eso no le quita la gravedad a lo que está pasando, porque nosotros estamos ante un terrorismo judicial. Eso no tiene otro nombre. Lo que el régimen hace es terrorismo judicial. Así se llama cuando para imponer un deseo o lograr algo que se quiere, se recurre de una manera incorrecta a la vía penal. No otra cosa ha hecho el régimen desde que se instauró. Y es así como hoy encontramos que los diputados entonces pretendidamente están con unas imputaciones en lapidación. Por lo que vi, creo que tienen 7 imputaciones, cometieron 7 delitos por lo menos cada uno, y hasta para mi gran sorpresa vi que hasta el bloque de Lima estaría incurso en delitos según esa decisión. Sí, bueno, los delitos son tan largos de lo que se acusa a los diputados que uno se cansa solo de leerlos, lo comentaba yo en la primera parte del programa. Magistrada, eliminar la asamblea o allanar la inmunidad de todos los diputados es similar a un golpe de Estado, es decir, la Asamblea Nacional finalmente en Venezuela es el único órgano elegido por el voto popular. Correcto, es el único órgano legítimo que tenemos, elegido por el voto popular. Es sin duda alguna sería un golpe de Estado. Lo vienen dando paulatinamente porque están acabando con la asamblea, como leí por allí, me pareció bueno el símil, a rebanadas, porque la han ido prácticamente exterminando. Y ese era el objetivo siempre, no debemos olvidarlo, de la Asamblea Nacional Constituyente. Porque ¿para qué quería el régimen una Asamblea Nacional Constituyente? Para ir contra la Asamblea Nacional, donde la mayoría ha sido de la Venezuela democrática. De manera que indudablemente de eso se trata de un golpe de Estado que viene del régimen y que quiere anular el único poder legítimo que hoy por hoy tiene Venezuela. Magistrada, gracias por estos minutos con nosotros, como siempre. Gracias a ti por tu llamada y por tu preocupación. Gracias, buena tarde. Blanca Rosa Mármol, Buenas magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Un golpe de Estado. ¿Cuál tendría que hacer, Tomás, la reacción de la comunidad internacional si esto llegara a ocurrir? Yo creo que profundizar el cerco que tiene que existir en el mundo entero contra un régimen que claramente es la dictadura, la peor dictadura que estamos viviendo en épocas modernas en todo el hemisferio. Creo que la gente, ningún país puede quedarse tranquilo frente a lo que está pasando, porque lo que está pasando en Venezuela puede repetirse en otras partes. El fantasma del populismo, del autoritarismo está vivo en muchas democracias del continente y Venezuela es un muy mal ejemplo. Pero además, la migración masiva que está existiendo en este momento en varios países de América Latina de venezolanos que tienen que irse convierte el problema de Venezuela en un problema regional. Por lo tanto, creo que la reacción tiene que ser contundente y tiene que ser cercar cada vez más a este gobierno hasta que logremos que con la presión nacional
y la presión internacional haya el quiebre necesario para abrir las puertas a la democracia y a la paz, a la justicia y al progreso que nos ha quitado este gobierno. Tomás Guanipa, diputado por Primero Justicia, a quien se le ha allanado la inmunidad parlamentaria el día de hoy. Tomás, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Dani, por siempre estar pendiente de Venezuela. Por supuesto, y así vamos a seguir. Lo que está sucediendo en este momento tiene su origen en las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos y ante las que Nicolás Maduro ha reaccionado sobre el tema de bloqueo de activos. Asdrúbal Aguiar escribe su columna y comenta precisamente en relación a lo que son estas sanciones en su espacio Crónicas de Facundo. Oigamos. Escribo sobre las contramedidas que adopta Estados Unidos por una razón elemental. Ellas están dirigidas fundamentalmente a proscribir la posibilidad de que Nicolás Maduro Moros y sus socios criminales que han usurpado el régimen de Venezuela negocien con los bienes y activos de todos los venezolanos. Y adicionalmente prohíben que tanto Maduro, sus secuaces como sus relacionados puedan emigrar a los Estados Unidos y gozar de sus libertades. Lo extraño es que protestan estas medidas los europeos y, lo que es más relevante, la alta comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, Michelle Bachelet, quien por cierto ha reconocido que Nicolás Maduro es un represor que viola sistemáticamente y de manera generalizada y masiva los derechos humanos del pueblo venezolano. Las contramedidas han sido históricamente adoptadas por distintos gobiernos e incluso por la Unión Europea en contra de Sudáfrica por el apartheid, en contra de Polonia, en contra de Argentina. Lo hizo el presidente Carter en contra de los países violadores de derechos humanos. En esta oportunidad, repito, sorprende la reacción contra estas medidas, siendo que ellas responden a las exigencias fundamentales del derecho internacional. Son unilaterales, son provisionales, son proporcionales, son pertinentes. Y lo que es más importante, no destruyen la economía del país, no influyen sobre su independencia territorial, no influyen sobre su independencia política, porque como todos sabemos, en Venezuela la economía se encuentra destruida, su territorialidad ha sido entregada totalmente a los grupos criminales y a los explotadores de sus riquezas, fundamentalmente chinos y rusos, y lo que es peor, no tiene independencia política porque todas las decisiones son adoptadas desde La Habana. Asdrúbal Aguiar en sus Crónicas de Facundo. Hacemos un corte en esta parte del programa, vamos a cumplir con nuestra pauta comercial y al regreso nos acompaña el diputado Ismael García. Actualidad de lo que ocurre en Venezuela, pero también tenemos un tema para conversar y un tema que les va a interesar. Al regreso les cuento de qué se trata. Vamos al corte, pero antes los invito a que se suscriban en nuestro canal en YouTube. Allí tienen la dirección www.youtube.com/ntn24. Todos nuestros contenidos multimedias, entrevistas, reportajes y la señal en vivo de nuestro canal. Conéctese a la información, conéctese a nuestro canal en YouTube. Con el programa de hoy nos acompaña Ismael García. Él es diputado por el Partido Voluntad Popular en el exilio. Prácticamente un año tiene Ismael García fuera. Bienvenido, Ismael. Gracias por acompañarnos. Gracias, Idania. ¿Por qué saliste del país en su momento? Bueno, las denuncias contra Diosdado Cabello, fundamentalmente contra el actual gobernador de Aragua, Marcos Torres, y un protegido de Cilia Flores, que también manejaba el asunto de la comida. Denuncié eso no solamente en Caracas, obviamente, sino que lo llevé a las instancias internacionales y inmediatamente me abrieron un expediente en un tribunal de Valencia, ni siquiera en el TCJ,
ese chimbo que ellos manejan, y bueno, inmediatamente empezó la persecución contra mí, y bueno, ellos a mí me tienen como un trofeo, ¿no? Porque yo hasta el año 2007 acompañé un proceso como el que está en la Constitución, ¿no? Un Estado democrático, descentralizado, y allí entonces en el 2007 acompañé el conjunto de fuerzas democráticas de la sociedad venezolana, o lo acompañamos, ¿no? Solo 8 diputados, porque en ese entonces la asamblea era prácticamente de un solo color, la oposición no participó, y 8 diputados desde la Asamblea Nacional, junto con la mayoría de los estudiantes del país, esa generación de la cual pertenece Freddy Guevara, Juan Guaidó, John Goycochea, dirigentes de distintas fuerzas políticas hoy que tienen un rol importante, protagónico en la política nacional. Junto con ellos empujamos la única derrota que, desde el punto de vista constitucional, hasta donde se podían hacer las cosas, tuvo el difunto Chávez. Así es que desde ese momento, bueno, empezó la cacería y la persecución, y bueno, de estar allá estaría o en un sótano o me hubiesen lanzado de una ventana como hicieron con Ya que Ismael García menciona el haber acompañado a la revolución bolivariana o al régimen o el nombre que le quieran dar en un momento determinado, ¿realmente Ismael García pensó en algún momento de la vida que Chávez, Maduro podían hacer otra cosa con el país que lo que han hecho? Cuando tú revisas los discursos del finado presidente, el hombre hablaba, era de la tercera vía, y hablaba de una cantidad de cosas que podían variar o no, pero el tema es que en Venezuela, en el año 99, los venezolanos mayoritariamente, cerca del 80% del país, votamos por una constitución en la que hoy todos creemos, que habla de un Estado federal, descentralizado, de derecho y de justicia. En el año 2007, cuando ellos plantearon cambiarla y eliminar la propiedad privada, la enfrentamos con todos los hierros, cambiar el sistema, digamos, de distribución del Estado venezolano. Incluso plantearon la eliminación de un componente de la Fuerza Armada, que era la Guardia Nacional. Por cierto, fuerza en la que hoy Maduro no tiene ninguna confianza y la ha penetrado, la está sustituyendo por esa cosa que llaman el FAES y las milicias y todas esas cosas y los colectivos. Entonces, bueno, allí hubo que enfrentar con mucha fuerza, porque en tal caso, en Venezuela requería un cambio, pero el cambio era como estaba en la Constitución, y lo que hoy ha pasado es la tragedia mayor que nadie en Venezuela que se hubiese imaginado, y en los cuales me cuento que el país iba a llegar a esto, no teníamos otra cosa sino que desde el primer día confrontarlo y enfrentarlo. Así es que hoy todo eso fue traicionado. Ellos acusan a los diputados de traidores a la patria y a todo aquel que persiguen porque piensa distinto a ellos. Bueno, y los únicos traidores realmente a la patria son Nicolás Maduro, Padrino López, Diosdado Cabello, Cilia Flores y todo ese equipo que hoy están concatenados como una banda criminal que frente al Estado lo controla todo. Yo diría que el sueño de Pablo Escobar Gavidia en Venezuela se hizo realidad, solo que en Venezuela opera desde el Estado y en Colombia el Estado combatió al narcocriminal. Hoy tenemos un Estado narcocriminal, un país que nosotros hemos denunciado, un país no, quienes están al frente del Estado, ya sean magistrados, esa asamblea constituyente chimba que fue electa absolutamente al margen de toda legalidad, y todas las instancias dirigidas fundamentalmente por Nicolás Maduro. Eso es un Estado criminal que está al servicio de las peores cosas. Venezuela se habla, no una denuncia cualquiera, sino desde la misma ONU, que por allí transitan cerca de 400 toneladas de droga al año. El jefe más importante de inteligencia de Chávez estuvo involucrado y hoy está preso en España y está esperando extradición para los Estados Unidos, y eso tal vez no deja dormir tranquilo a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro y a todos ellos. Por cierto, a Reverol, el actual ministro de Relaciones Exteriores, está solicitado, está, digamos, sancionado, no solamente por la lista OFAC, sino concretamente por el tema del narcotráfico. Sí. Porque a partir del año... Yo creo, Ismael, que nadie tiene dudas hoy en día de los vínculos de funcionarios del régimen con el narcotráfico. Y mencionabas o lo calificabas como un Estado criminal, pero un Estado criminal que además no es monolítico porque hay divisiones marcadas. Claro. Ayer el presidente interino levanta el alerta contra lo que iba a pasar hoy.
Y así como lo decía Blanca Rosa Mármol en la parte anterior del programa, hoy ha sido, todo el día un correr de rumores y una atención en relación a lo que podía pasar. El allanamiento de la inmunidad parlamentaria de todos los diputados que quedan. ¿Qué pasó? Mira, efectivamente allí hay grandes contradicciones, no porque como era la época aquí de las guerrillas en Colombia que siguen todavía operando grupos criminales como el ELN que están protegidos por el régimen de Maduro, que Marulanda no tenía diferencia con Tiro Fijo porque uno era trotskista y otro era marxista, ¿no? Eran por repartos de territorios de la droga, ¿no? Y en Venezuela las diferencias es que unos manejan el oro, por ejemplo Tarek, que está sancionado y solicitado como terrorista. Yo también lo denuncié a él en Venezuela y lo hice fuera de las instancias. Y me place mucho que en este momento haya sido sancionado ya, declarado como un terrorista internacional. Bueno, esas diferencias de poder, ya seguramente que hay algunos que están hastiados y que efectivamente han anunciado o han querido negociar. En esas negociaciones, lo que yo tengo entendido, por fuentes, digamos, muy serias, en las que uno obtiene esa información, es que a Diosdado han venido dejando fuera de las negociaciones. Lo que pasó el 30 de abril, bueno, allí Padrino López había aceptado unas negociaciones como el señor presidente del TCJ, señor entre comillas, Michael Moreno. Y bueno, y al final el propio Christopher, que era el jefe del SEBIN, fue quien fue a liberar a Leopoldo López, ¿no? Y fue el que después hizo el conjunto de denuncias ante el mundo y lo anda haciendo. Bueno, él formaba parte de toda esa cúpula que estaba allí operando. Eso entonces no solo es Christopher, son otros actores que están allí, pero que en ese grupo no han metido en las negociaciones a Diosdado Cabello y él seguramente aspira, bueno, quedarse con los restos de lo que llaman el chavismo, mal llamado, porque yo no he visto todavía ningún libro, así como lo escribió Marx, que se define marxista, o Keynes, el keynesianismo, sino simplemente el fanatismo de una conducta que se implantó en Venezuela, que no es por lo que la gente como aspiración de cambio tuvo en el año 99, que era un proyecto como el que está en la Constitución. Entonces, allí esas contradicciones también pudieran hacer que implosione. Que tenían una cosa montada ayer y en estas horas y en estos días, claro que sí la tenían. Además, tenemos información de que en la mañana ya no eran 25, sino que eran 10 diputados, y además de eso, la presión fundamentalmente estaba planteada por Diosdado Cabello. No porque Nicolás Maduro sea un santo, seguramente que Nicolás anda buscando a ver cómo se salva, pero no ha metido en la jugada a Diosdado Cabello. Y entonces al final terminaron, para ellos no quedar tan mal con las expectativas que se habían creado, lo que le cedieron a Diosdado Cabello, el madurismo, los otros grupos criminales que operan allí, fue que unos diputados que ya le habían sancionado en la Asamblea, lo sacaron también y sacaron un grupo de 4, pero es que ya los otros 3 compañeros habían sido previamente sancionados, cosa además que yo condeno y rechazo, como lo hizo Tomás Guanipa aquí, que me antecedió en este debate. El problema Irania... Pero ¿quién se para? ¿Quién se para de la mesa de negociación de Barbados es Maduro? Uno no entiende muy bien cuando dicen que Diosdado no estaba y por eso se terminan. Pero es que no fue Diosdado quien lo terminó, fue Maduro. Bueno, pero si tú revisas en los 3 programas anteriores eso que ese señor tiene, él desde el primer día le entró a patadas a lo que estaba ocurriendo en Barbados. Siempre estuvo además en desacuerdo y siempre dijo que él no participaba en ninguna negociación. Te repito, no porque Nicolás tenga, digamos, el deseo, o sea, mejor dicho, sea mejor que Diosdado, sino porque allí hay contradicciones. Lo otro es, Irania, que las cosas que han venido ocurriendo en estas horas, por ejemplo, lo que pasó esta mañana, las razones por las que no tuvo, digamos, cómo justificar Padrino López frente a la Fuerza Armada después de haberla, digamos, humillado como han hecho con los factores democráticos que en las Fuerzas Armadas hay, haber asesinado como asesinaron a un oficial recientemente de la Fuerza Armada, torturado, más de 241, creo, militares presos. Bueno, para Padrino López era un trago muy difícil pasar
tener que permitir esos allanamientos. Entonces, entre ellos allí hay esas grandes contradicciones y bueno, yo creo que eso va a seguir avanzando, la presión internacional tiene que continuar. Es decir, las divisiones o las confrontaciones o el no estar de acuerdo no es potestad exclusiva de la oposición. No, por supuesto que no, es que ellos allí están repartiéndose cómo quedan y no solamente con el dineral que se han robado. En Venezuela se habla de más de 350.000 millones de dólares que no aparecen por un lado, que no fueron presentados en los distintos presupuestos, que sí fueron aprobados, perdón, en los distintos presupuestos, sí, que no aparecen en ninguna obra ejecutada. Y bueno, todo ese dineral, aparte de todo el tema del oro, hoy ellos tienen una economía entre ellos, bueno, vale, que funciona y opera en el mercado oscuro, porque ellos dependen directamente del oro que trafican, de la droga que trafican, y entonces ellos en eso pueden mantener esa estructura en la que ellos se mueven, con la gente que utilizan para perseguir a los venezolanos, que somos la mayoría, más del 80%, y entonces ellos están allí tratando de sobrevivir, pero en el marco de una profunda crisis interna que no sé hasta dónde pueda llegar. Por eso las presiones que ha venido ejerciendo fundamentalmente Estados Unidos a través de las decisiones que se han tomado no son medidas que van a afectar al país, no, porque lo que está pasando en el país es consecuencia de toda una tragedia, sí, que saquearon a Venezuela, la saquearon, la destrozaron. Entonces ellos ahora quieren justificar eso, diciendo, bueno, que estas medidas son responsabilidad y quienes las apoyemos somos traidores a la patria. No, nosotros tenemos que apoyar a Maduro todas las medidas que vayan en función de que ustedes se vayan, porque el problema de Venezuela, del agua, de la luz, de la inseguridad, del hambre, de la falta de medicina, no se resuelve sancionando a los diputados. La única solución en Venezuela es que Maduro se vaya del poder. Claro, pero cuando hay un panorama como el que describe Ismael García, la pregunta que muchos se hacen es por qué no puede haber un bloque unido opositor. Es decir, ¿por qué hay que escuchar, como hemos escuchado en los últimos días, que Capriles le dice, descalifica a María Corina llamándola la loca de la casa? Hoy revisaba yo el Twitter antes de comenzar el programa y entonces alguien le decía imbécil al otro. Y uno dice, ante la dimensión de esta crisis, ¿por qué no se puede asumir una posición opositora? Mira, María, Irania, no que me nombraste a María Corina, yo tengo mucho respeto por María Corina, ella es una mujer muy trabajadora y por todos los dirigentes de la oposición venezolana, de la Fuerza Democrática. Mira, Irania, la unidad que está constituida hoy en Venezuela no es como la que en tiempos hubo y fue exitosa y necesaria, que se hacía en la MUT, donde todos los partidos se ponían de acuerdo, un grupo de 7, un grupo de 8, un grupo de 15, y se lograban éxitos electorales. La unidad de hoy en Venezuela está construida alrededor de un líder que, si tú preguntas en diciembre, muy poca gente conocía quién era Guaidó, todos sabíamos que era nuestro diputado, que fue jefe de la fracción y que era además presidente de la Comisión de Contraloría. Entonces, alrededor de esa esperanza se ha construido una unidad, y todos los que puedan tener diferencias entre un partido o visiones distintas, nadie ha dicho pues que no reconoce a Juan Guaidó. De tal manera que eso ha sido una clave fundamental para que esto vaya adelante. Es una unidad totalmente distinta porque es alrededor de una propuesta que tiene tres cosas: el cese de la usurpación, un gobierno de transición que lleva con implícito la incorporación de todos los sectores democráticos, incluso sectores disidentes de las otras fuerzas, y además llega, por supuesto, a la realización de unas elecciones libres. En esa dirección, bueno, allí no hay contradicciones y eso es lo que nos permite a nosotros seguir avanzando con fuerza, con unidad y con un liderazgo absolutamente claro como el que representa Juan Guaidó. Bueno, en algo tiene razón el diputado Ismael García, nadie lo ha desconocido. Hay distintos criterios, hay posiciones divergentes ante circunstancias o situaciones, pero nadie le ha desconocido. Claro. Ismael, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. No, Irania, gracias a ti y además gracias en nombre de toda Venezuela, porque tú eres una mujer que ha dado una batalla dura aquí en nombre de la libertad, no solamente y de la defensa de la democracia, no solamente de los venezolanos, que nos sentimos orgullosos de que lo seas, sino también, yo siempre te sigo, te veo, de todo el mundo democrático. Hoy que digamos, nos movemos entre
confrontar lo que es el populismo, el clientelismo, el aventurerismo y consolidar las fuerzas democráticas, sobre todo en esta parte del mundo. Pero gracias a ti y a los venezolanos les decimos, y con esto termino, que hay esperanza, que no hay que achicopalarse, que ahora es cuando hay con qué, y que lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento ha ocurrido en todos los regímenes autoritarios y dictaduras del mundo, están en los días finales de su tragedia y de la tragedia que le han producido al país, y por eso actúan como actúan. Ismael García, diputado por Voluntad Popular en el exilio. Rápidamente, vamos al corte, ya regresamos. Con esto llegamos al final de la tarde. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, también en Instagram. Son plataformas para seguir conectados. Gracias por habernos acompañado. Les espero mañana, como siempre, a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.